Gloria al Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. La gloria y la honra es para nuestro Dios esta noche. La gloria es para Dios que nos ha permitido pasar casi 2 años con este estudio bíblico del libro de los Hechos. Hoy, primero Dios, le damos fin al último capítulo del libro de Hechos, capítulo 28 de Hechos. Ahí vamos a meditar y vamos a leer del 23 en adelante. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Vamos a leer unos 5 versículos y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Capítulo 28, versículos del 23 en adelante. ¿Lo tenemos, hermanitos? Bien, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, el retirarse les dijo Pablo esa palabra: bien, habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Incline su rostro, vamos a orar, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios para que sea Él el que hable a nuestra vida. Buen Dios y Padre, que estás en los cielos, Señor, esta noche venimos delante de usted. Arrepentidos, Señor, de todas nuestras faltas y nuestros pecados, venimos, Señor, delante de su presencia. Que sea usted, Señor, el que hable a nuestra vida. El que sea usted, Señor, el que exhorte a través de esa palabra, Señor, y que hable como usted quiera hablar a través de su Santo Espíritu. Bendito Dios. Ahora le pido que sea su Espíritu Santo el que tome el control de mi vida y de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. Gracias le damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse. Bien, habíamos hablado de cómo Pablo ya se encontraba en Roma para apelar delante del César, el emperador romano. Eso es lo que dice allí en el versículo 17, que Pablo ya está en Roma y predica en Roma. Pero estando en Roma, lo atendieron bien. Dijimos que lo recibieron en un lugar aparte y en su casa él estuvo prisionero. Y dice también de que a él lo dejaron hablar libremente. Él no estaba encadenado, él podía hablar. Le habían puesto un soldado para que lo cuidara en su casa, tenía un arresto domiciliario. Así que ahora vamos a ver cómo Pablo empieza a hablar, pero no empieza a defenderse, ¿verdad? Ni sobre la apelación, sino que lo que él hace es predicar la palabra. Así que lo que hemos aprendido de este libro es de cómo ha venido obrando el Espíritu Santo. Sabemos que este libro debió llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el que hemos visto que ha ido obrando en cada una de las citas o pasajes bíblicos es el Espíritu Santo. Es el que ha obrado en los milagros. Cuando el apóstol Pablo también se encontraba en aflicciones, allí estuvo el Espíritu Santo. Allí, hermano, donde usted está con ese problema, con esa necesidad, el Espíritu Santo ahí está con usted. No se va a mover si usted no se aparta, si usted no lo contrista. Pero cuando usted lo contrista, cuando usted no quiere orar, no quiere cantar, no quiere leer la Biblia, está contristando al Espíritu Santo. Por eso es recomendable no perder el hilo, ¿verdad? De orar, de leer la palabra 1 o 2 veces al día. ¿Por qué? Porque ahí nos habla Dios. Algo quiere decirnos. Y queremos escucharle también. Queremos su bendición y queremos su misericordia. Por eso es que el Espíritu Santo aquí obrando a través del apóstol Pablo, ahora ya se encuentra en Roma y está delante de los tribunales. Delante del emperador, a quien
Él había pelado, ahora se encuentra ahí. Así es que eso es lo que hemos venido viendo desde el principio, de cómo el Espíritu Santo ha ido obrando. ¿Por qué? Porque esa fue la promesa desde allá del versículo 1, que vimos creo que hace como unos 2 años que empezamos este estudio bíblico, donde dice, y recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es lo que dice Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y hasta aquí el Espíritu Santo ha caminado con el apóstol Pablo. No se ha apartado y lo sigue protegiendo y le va a apoyar en las misiones que le ha dado. Recordémonos que la misión que le dio allá en Hechos 23:11 dice de que él tenía que predicar en Roma. Y por eso es que el Espíritu Santo es el que permitió que él llegara sano y salvo a Roma. Ahora ya está ahí, ahora le toca al apóstol Pablo obedecer. Ahora no le toca al apóstol Pablo, sino a nosotros, ¿verdad? El obedecer, porque él ya obedeció esa palabra, él ya murió. Pero nosotros aquí estamos en esta tierra y nos toca obedecer, hacer la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo hablando en nuestra vida. Así es que iniciemos ahí en el versículo 23 y dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada. ¿Por qué a la posada? Porque era el lugar donde Pablo estaba. Dice de que le señalaron un día donde él tenía que hablar. Y dice allí que habiéndole señalado un día, dice, vinieron a él muchos a la posada. Entonces no fueron pocos. Entonces estaban deseosos de oír la palabra, de conocer ese Dios al que Pablo hablaba. Eso es lo que usted y yo debemos de hacer. Que el mundo que no conoce a Cristo se interese por lo que usted habla de Dios, de las bondades, de la misericordia que Él ha tenido con nosotros. De eso es lo que ha estado hablando el apóstol Pablo y sigue ahí, dice, le señalaron un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales, dice, les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Entonces no paraba. Y si él no paraba, era porque había una gente interesada escuchando la palabra de Dios. Esa gente no quería dejar de oír lo que Dios quería hablar. Pero era el Espíritu Santo manifestándose en boca del apóstol Pablo. Por eso dice que él predicaba desde la mañana hasta la tarde. Entonces esa gente no se iba ni a comer. ¿Por qué? Porque su alimento era la palabra. Querían saber, sabían de que eso no era de todo el tiempo, que alguien llegaba y les explicara de la palabra o de lo que Cristo había hecho, porque es lo que dice ahí, que testificaba, dice ahí, ¿verdad? Declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Entonces usted y yo igual, eso debemos de hacer, de testificar. Por eso hemos visto cómo el apóstol Pablo ha venido predicando en todo el libro de los Hechos. ¿Y qué es lo que predicaba? El testimonio de Cristo, de lo que Cristo hizo en su vida, en la cruz del Calvario, la resurrección, que no creían los fariseos ni los saduceos. Pablo lo ha venido confirmando. Y hasta aquí, en el último capítulo, él sigue diciendo de Cristo, sigue hablando de Cristo. Sigue hablando que Cristo vive y que Cristo salva. Y ese es el mensaje que hay que llevarle al mundo, ¿verdad? Así es que dice, desde la mañana hasta la tarde declaraba o testificaba el reino de Dios, persuadiéndoles acerca de Jesús. Entonces sí, hablaba de Jesús, ¿verdad? Entonces Jesús no debe de faltar en una predicación, porque ese es el objetivo principal por el cual se está hablando y predicando esa palabra, el evangelio, es a través de Jesucristo. Si Cristo no hubiera muerto, usted y yo no tendríamos que estar hablando nada, de nada. ¿Por qué? Porque no habría quien nos hubiera salvado y ya no estuviéramos, porque la palabra así lo dice, que estábamos muertos en delitos y pecados, pero alguien vino y quitó el pecado del mundo, y en ese mundo estábamos usted y yo. Y Cristo nos limpió de ese pecado y ahora podemos testificar de su grandeza. Que por su misericordia nosotros estamos aquí y no hemos sido consumidos. Como muchos ya no están. Muchos ya partieron de este mundo, ¿verdad? Pero a usted y yo nos ha dado Dios ese privilegio de poder seguir adelante en esta tierra. ¿Para qué? Para llevar esperanza. El apóstol Pablo venía y testificaba y trataba, dice, de convencer, de persuadir, dice ahí, ¿verdad? Persuadiéndole, dice, acerca de Jesús, que le crean a Jesús, que Jesús es el que sana, que Jesús es el que salva, que Jesús es el que da vida eterna, porque para eso murió y resucitó y ascendió a los cielos.
Ese es el testimonio que estaba dando el apóstol Pablo, por eso dice, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Ahí está, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo venía confirmando la ley de Moisés, que Jesús es el cumplimiento de la ley y que allá fue profetizado por Moisés en el capítulo 18 de Deuteronomio, donde dice que iban a oír a alguien. Como no querían oír la voz, ellos esperaban a alguien, y Dios le dijo a Moisés: no te preocupes, que yo voy a enviar a un profeta, el cual tendrás que oír. Y ese era la profecía del nacimiento de un Mesías, que era Jesús el Salvador. Desde allá, por eso es que aquí habla, dice, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Entonces los profetas y la ley de Moisés venía declarando que iba a venir un Salvador, un Mesías. Porque Jesús es lo que quiere decir, Salvador o salvación. Entonces iba a venir un Mesías. Y Moisés lo declaró. Y los profetas también vinieron anunciando que iba a venir alguien. Ahora nosotros tuvimos ese privilegio de que vino Jesús y nos salvó y nos limpió del pecado. Y ahora le oímos y le servimos. Le servimos de todo corazón, ¿verdad? Todos los que servimos es porque sabemos que ha habido misericordia de parte de Dios y que por eso es que estamos aquí. No es porque nos creamos grandes sabios o grandes artistas. Nada, pura misericordia, ¿no? Porque el hermano Juan ya lo vamos a ir metiendo poco a poco en el servicio, que se vaya aplicando. ¿Por qué? Porque Dios pone las palabras. No es usted, porque si usted habla según la carne, no habla nada. Pero cuando el Espíritu Santo lo use como un instrumento, entonces las cosas van a cambiar. Así es que la gloria es para Dios, hermano Juan. Hay que seguir adelante, hay que seguir luchando y pedirle a Dios, ¿verdad? Que Él es el que los use. Entonces dice que Moisés y los profetas hablaron de Jesús el Salvador. Versículo 24 dice, y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Cuando dice asentían, quiere decir de que algunos aceptaban la realidad acerca de lo que Pablo predicaba, acerca del nacimiento, la muerte, la resurrección y la ascensión a los cielos de Jesús. Muchos aceptaban, por eso dice asentían. Eso es lo que dice ahí. Pero otros no, dice iban a lo que se decía, pero otros no creían. Entonces la incredulidad siempre estaba ahí. Entonces la incredulidad viene desde hace miles de años, que no le creen a Jesús. ¿Por qué? Por la dureza de corazón, dice la palabra. Entonces hay dureza en el corazón desde tiempos antiguos, desde que Dios mandó a Moisés a sacar a los egipcios, a sacar a Israel de este Egipto. Desde entonces Dios dijo, este pueblo es duro de servir. Y como ese pueblo es duro de servir, no va a escuchar. Así es que por eso es que dice ahí, y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Esa es pura mentira. Muchos así dicen todavía. Vienen con ese cuento hace miles de años, de que Jesús viene y nunca viene. Y es que lo estamos esperando. ¿Cuántos lo están esperando? Jesús viene, hermano. Hay que estar preparado y los tiempos están cercanos. ¿Por qué? Porque la muerte cada vez está llevando más gente. Ahora, si no estamos con Cristo, nos vamos sin esperanza. A condenación eterna, sufrimiento eterno. Eso es lo que dice la palabra. Que hay un cielo y un infierno, ¿verdad? Hay condenación eterna. Entonces va a haber un juicio. Pero ese juicio será para los incrédulos. Por eso habla la Biblia allá en Mateo 24 acerca del juicio a las naciones. Cuando dice las naciones es a las personas que no han conocido a Cristo. Ahora usted y yo, el juicio de nosotros, Cristo lo llevó a cabo en la cruz del Calvario y nos declaró inocentes. Por eso usted y yo hemos creído en Él y Él nos sigue manteniendo firmes en su fe, en su palabra y con la esperanza de vida eterna. Así es que dice ahí, y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y esos otros van a estar desde aquel tiempo hasta hoy no creyendo en Cristo Jesús. ¿Por qué? Por la dureza, pero muchas veces dice la palabra que es un designio de Dios. O sea, es parte del plan de Dios para el hombre. Y algunos no crean. ¿Por qué? Porque hay un propósito por el cual Él les va
a enseñarte que Él es el Salvador. Él se va a glorificar en ellos al ver que no creen y de repente van a creer. De repente van a estar dando ese testimonio. Yo no creía, yo allá andaba fregando. Yo me burlaba de los que evangélicos. Entonces esa va a ser la gloria para Dios, cuando den ese testimonio. Entonces dice ahí que otros no creían. Versículo 25 dice, como no estuviesen de acuerdo, dice, entre sí. Ahí estaba donde dice que no creían y no estaban de acuerdo todos. La mayoría podía estar de acuerdo, pero había una parte que no. Por eso que dice ahí, y como no estuviesen de acuerdo, dice, entre sí o entre ellos, entre judíos y gentiles, al retirarse. ¿Qué es lo que pasó al retirarse? Les dijo Pablo, les dio una palabra, les dio una profecía y les dijo, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo. Entonces les declaró una palabra, una profecía, que ellos, le dice ahí, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis. O sea que sí iban a oír, pero no entenderéis. Eso es lo que dice la profecía. De oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Entonces no iban a creer, porque ellos oían, pero ellos como que estaban hablando en otro lenguaje, en chino, digamos, o en alemán. ¿Cómo iban a creer? Si antes conocían el idioma local. Cuando a usted le hablan inglés antes, que es una palabra hello, hola, va, siquiera eso. Pero si ya le dicen, si va a Estados Unidos y va a pedir comida, ¿cómo va a pedir? Yo quiero de esto, que ni lo van a entender. Ahí es que hay que leer. Algunos por la fe creo que quieren ir a Estados Unidos. Yo ya no tengo ganas de ir. Ya pasé muchos años. Pero ahorita la gloria es para Dios, que sabemos que Dios está en todos lados, ¿verdad? Así es que sigamos mejor allí, dice, y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse Pablo les dio una palabra. Bien habló el profeta Isaías a través del Espíritu Santo diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Entonces van a ver las señales como eran los fariseos, viendo las señales, los milagros que Cristo hacía, pero ellos no entendían y le pedían, haznos una señal del cielo, le pedían. Entonces estaban viendo las señales, pero no creían, no percibían el poder de Dios, no entendían cómo es que Dios hacía eso. Entonces ellos querían ver un milagro para ellos. Muchas veces así queremos, que las cosas solo sean para nosotros, pero no es así. Dios les dio esas señales, pero y Jesús les dijo a ellos, pero señales no veréis más que la del profeta Jonás. Como estuvo Jonás, les digo, 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en la tierra, y al tercer día resucitará. Esa es la señal que les dijo que iba a haber, no otras señales, porque ellos esperaban ver sus milagros para creerle. Hasta el mismo rey Herodes le dijo, hazme un milagro para mí y ahí te voy a creer. Pero no es así. ¿Por qué? Porque eso es como burlándome, que decís que haces milagro. Mira cómo te tengo preso, amarrado ahí, ya para crucificarte y nada, decir. Porque así era el plan de Dios. Dios obra no como el hombre piensa, sino como Él le place. Él va a hacer las cosas como a Él le placen y cuando le placen. Versículo 26, vamos ahí, dice, ve a este pueblo y dile, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Versículo 27, ¿por qué? Ahí está la respuesta, ¿va? Que por qué no oyen ni por qué no ven. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado. Entonces, cuando ese pueblo, y no solo ese pueblo, sino aún en ese tiempo, la gente que oye la palabra se aburre, le estorba la palabra, porque cuando usted predica y les habla, ellos no quieren oír. Y por eso que dice aquí, dice que porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Eso quiere decir que la palabra no entra. Y por eso Dios dijo en su palabra, allá en Ezequiel, de que Él iba a poner un corazón de carne. ¿Por qué? Porque tenían un corazón duro, un corazón de piedra, que no entendían.
no percibía. Y por eso es que dice ahí, se ha engrosado, algo los estaba estorbando. Y era el orgullo de no creerle a Jesús, porque no querían aceptar que era el Mesías. Y por eso es que dice ahí, de este pueblo se ha engrosado, se ha estorbado. ¿Qué es lo que le ha estorbado a usted? Para que no le crea a Jesús de que le puede dar ese milagro. Algo ha de estar estorbando ahí, que la bendición no llega. Porque en este pueblo dice, se ha engrosado. Como cuando hablamos del triglicérido, del colesterol, que tapa las venas y ya no puede usted ni respirar o se marea. Es porque ha entrado la grasa y ha tapado las venas y la sangre no circula. Y siente los piquetazos. La sangre ya no circula, el corazón no tiene que bombear porque no llega sangre. Entonces, eso es lo que pasó con este pueblo. Algo le estorbaba para que llegara la bendición. Y por eso es que dice, y de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente. Entonces, les caía pesada la palabra. Como cuando usted dice, esta agua me cayó pesada. Así les caía la palabra. Por eso dice ahí, oyeron pesadamente con los oídos. Y sus ojos, dice, han cerrado. ¿Por qué? No quisieron oír. Tampoco iban a querer ver. ¿Ver qué? La presencia de Dios ahí frente a ellos. La presencia de Dios en su vida. Usted y yo nunca debemos de cerrar los ojos a la presencia de Dios, a lo que Dios quiere hablar. Pero Dios solo lo va a hacer si usted y Dios tienen una buena comunión. Con palabras, lectura bíblica, alabanza. Dios va a hablar si usted se comunica con Él. Por eso es importante, y decía, no solo una vez leer la palabra al día, sino 2 o 3 veces por el tiempo que pueda. ¿Por qué? Porque solo así Dios puede hablar a nuestras vidas. Por eso dice ahí que y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado. ¿Y para qué se cierran los ojos? Para no ver. Entonces eso hicieron los judíos, porque Pablo estaba hablando ahí a los judíos. Allí estaban los judíos. Entonces dice que ellos no estaban de acuerdo, pero muchos estuvieron de acuerdo. Y por eso es que Pablo les dijo estas palabras, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón. Y cuando usted entiende, usted se convierte. Porque cuando usted escucha la palabra y oye el mensaje, entiende que el plan de Dios es para usted que quiere salvarlo. Pero es para el que Dios tiene misericordia, dice la palabra. Entonces usted le puede hablar a un montón, pero si Dios no ha tenido misericordia de salvar a otro, no lo va a reconocer como su Salvador. Por eso es que usted y yo debemos de abrir bien nuestros ojos para ver lo que Dios quiere que veamos y oír lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Por eso dice que y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo lo sane. Entonces, ¿cuándo es que va a haber sanidad en su vida? ¿Cuándo es que usted va a estar en paz? Cuando usted entienda la palabra y abra su corazón a Cristo. Solo así dice, y oigan con los oídos y entiendan de corazón. Entonces dice, y se conviertan y yo lo sane. Entonces usted va a tener esa sanidad. Porque cuando no tiene paz con usted misma ni con su prójimo, Dios no lo va a sanar. ¿Por qué? Porque ahí hay una raíz de algo. Odio, venganza, amargura, no sé qué. Pero Dios sabe, y por eso es que el apóstol Pablo dijo eso. Y entiendan de corazón y se conviertan y yo lo sane. Entonces cuando usted ya ha conocido a Dios, usted puede venir a Él y Él lo va a sanar. Él lo va a librar. Él va a tener misericordia. Y a eso es lo que le pedimos a Dios. Que tenga misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros sin Él no somos nada. Incluso estaba oyendo, qué bonito que los presidentes ya hablan de Dios. Estaba oyendo que decía, sin Dios no somos nada, decía el presidente, todo lo Dios lo hace. ¿Por qué? Porque Dios está respaldando a este país. ¿Por qué? Porque todo le está funcionando. Con los 3 poderes, ¿verdad? Nosotros tenemos 3 poderes, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Le dan los 3 poderes. Pero el otro tiene los 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, que lo acompañan en sus decisiones. Y a nosotros Dios nos respalda, el Espíritu Santo nos respalda. Pero Él está con Dios, dice. Y eso agrada, porque en muchos países no está Dios. No quieren hablar de Dios, es prohibido. Pero aquí la gloria es para Dios, que Dios permite todavía, que Dios se acordó de este país. Así es que usted y yo somos bendecidos de vivir en un país libre, donde poder predicar el Evangelio. El apóstol Pablo tenía esa libertad, dice, allá en Roma, y tenía una casa, dice, ahí donde él vivía, y llegaban muchos a oír de la palabra. Pero sigamos, entonces dice que entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Entonces, al convertirse, es porque cuando usted se convierte ha habido un arrepentimiento en su vida de las maldades. Y ahora dice, cuando usted se convierte, bueno, yo ya no voy a hacer maldad. Y cuando usted dice, ya no voy a hacer maldad, es porque está abriendo su corazón a las cosas buenas. Y lo más importante, a Cristo, al Espíritu Santo. Ha abierto su vida y ahora Él viene y mora en usted y usted se convierte y ahora usted tiene paz y Dios lo sana. Por eso dice ahí, y se conviertan y yo los sane. ¿Por qué? Porque la sanidad no va a llegar si no había paz, si no había una verdadera comunión con Dios. Versículo 28 dice, sabed pues, dice, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios. Vaya, entonces le dice esa palabra, le dice esa profecía el apóstol Pablo, al ver de que algunos creen y otros no, como en muchos lugares y en estos tiempos, en la actualidad, en muchos países del mundo, muchos creen en Dios, otros no. Entonces les da esa profecía de que se conviertan y que ellos oyen pesadamente la palabra, como muchos de los vecinos que tenemos aquí. Sienten eso pesado, ay, ya el culto ahí, ya me van a molestar. Pero nosotros estamos contentos. ¿Por qué? Porque Dios habla en nuestras vidas y nosotros ya hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús. Pero ellos, como no le conocen, ellos sienten pesado. Sienten que a ellos les molesta todo. Así sentían los judíos. Porque aquí los que están rechazando a Jesús son los mismos judíos. Llegó Pablo a Roma y los judíos no le creían. Pero su palabra dice, es enviada a los gentiles. Es lo que dice ahí en el 28. Sabed pues, dice que a los gentiles es enviada esta salvación y ellos sí oirán. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios abrió los oídos y los ojos de los gentiles. De aquellos que no tenían nada que ver con Dios, ahora Dios les da la oportunidad a ustedes y a mí. Somos uno de esos gentiles. Que Dios nos da la oportunidad, el privilegio de poder conocerle, de poder recibirle. Y viendo eso Pablo, que los judíos no querían la palabra, dice, va, entonces Dios manda la salvación ahora al pueblo gentil. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios. Y ellos sí oirán. Entonces cuando a ellos se les habló, ellos estaban interesados en oír cómo es que Dios podía salvarlos, cómo es que ellos, siendo pecadores, que algunos asesinos, ladrones o lo que sea, Dios tenía esperanza para ellos. Eso es lo que el apóstol Pablo les dice. Entonces dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos sí oían. Entonces, como ellos estaban interesados en saber cómo Dios los iba a salvar, no, si pongamos atención que esto nos interesa. Y por eso es que estaban ahí clavados desde la mañana hasta la tarde, porque les interesaba cómo iban a ser limpios, cómo iban a pertenecer a Jesús. Porque cuando usted se entrega a Cristo, usted ya no es de este mundo, usted ya no es de usted misma ni de nadie más, es de Cristo. Todos somos de Cristo porque Él los pertenecemos, porque Él los limpió, Él los salvó y Él nos compró con su sangre. Entonces ellos, interesados, pasaban ahí escuchando el tiempo que sea, y Pablo dice que estuvo un montón de tiempo ahí, ¿verdad? Sigamos avanzando. 29. Y cuando hubo dicho esto, dice, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. ¿Vale? ¿Qué es lo que estaban ellos haciendo? Peleando. Vas a creer que Cristo, que Dios vino para nosotros y hoy dice que para los otros. Así decimos a veces, ¿verdad? ¿Cómo es ese que no es cristiano? Dios lo ha bendecido. Pues sí, Dios conoce el corazón. Quizás no lo ha recibido, pero está en su corazón el hacer el bien. No la maldad.
Entonces, por eso que aquí los judíos estaban renegando ahora, que vas a creer que ya nos quitó la salvación a nosotros. Ya la había dado y venía para nosotros y ahora los aparta. Eso es lo que se van renegando. Ahí dice, y cuando hubo dicho esto, dice, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí, peleando. ¿Para qué vamos a pelear nosotros? Más como cristianos, tenemos que dar el ejemplo, tenemos que ser amables con las personas, demostrar el amor de Cristo en nuestra vida y con el prójimo. Entonces, ese es lo que no les gustó a los judíos y por eso dice que se fueron ahí discutiendo, peleando. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo había dado la profecía que la salvación ya no era solo para judíos, sino ahora es para gentiles. Para ellos viene, dice, la salvación de Dios y ellos sí oirán y recibirán. Y muchos oyeron. Y en este tiempo muchos oyen la palabra. Y no importa de que uno, dos o tres no oigan, pero más de algunos recibe a Cristo. Y esa es la bendición de Dios. Esa alma que ya no se pierde. Eso es lo que le interesaba al apóstol Pablo, que el mundo gentil que tenía rodeados ahí llegaban a que les explicara de la Biblia. Entonces ellos le creían, ellos oían. Y entonces aquí pueden pasar mucho en esa calle, en ese pasaje, pero no le oyen. Pero muchos oyen. Quiero ver qué dice este. Y en ese momento Dios habla a su vida y puede entregar su vida a Cristo. Quizás no en el momento, pero después Dios obra. Entonces, eso es lo que veía el apóstol Pablo y cumple la misión de predicar en Roma, de llevar a Roma, donde hay muchos gentiles, eran menos judíos, y los que estaban allí estaban al servicio de Roma. Así es que por eso se fueron discutiendo, pero en el versículo 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros allí, dice, ¿verdad? Entonces sí estuvo bastante tiempo enseñando la palabra. No fueron días ni semanas. Ahora fueron 2 años los que Pablo tuvo el privilegio de poder predicar y enseñar en Roma, cumpliendo la misión del Espíritu Santo, la cual él había recibido de parte de Dios. Por eso dice allí, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, dice ahí, ¿verdad? Estaba alquilando. Le interesaba predicar la palabra y él allí dijo, aquí voy a alquilar, no importa lo que pague, pero Dios me va a respaldar. Y es que así tiene que decir usted, no importa lo que cueste, no importa el precio, no importa lo que haya que pagar, pero muchas veces no es solo de dinero que usted va a pagar, muchas veces el precio es de sufrimiento. Y el apóstol Pablo vino y dijo, no, aquí voy a alquilar y venga lo que venga. A Pablo le perdonaron la vida allá en Roma, pero después lo matan con el tiempo. Pero ahí dice que estuvo 2 años, dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía, dice, a todos los que a él venían. Eso es lo bonito, ¿verdad? Que él no andaba diciendo, hey, vengan judíos, vengan gentiles, o vos no vengas. Él a todos dice que recibía, fuera quien sea. Entonces, así como Cristo. Eso es lo que hacía Pablo, hacer lo que Cristo hizo. ¿Y quiénes venían a él? Venían judíos, venían gentiles, venían pobres, venían ricos, altos y bajos, bonitos y feos. Pero Cristo ni una vez les dijo, ay, vos no vengas, vos sos negro, vos sos chico. No eran racistas. Sin embargo, el pueblo judío es racista. Porque desde el principio Dios les dio ese mensaje y les dijo, no se mezclen con otras naciones. Y por eso es que ellos buscaban de su raza, judío con judío. Entonces aquí el apóstol Pablo dice que en esa casa que alquilaba recibía, dice, a todos los que él venía, no importa quién venía, si venía un mormón, un testigo de Jehová, él lo recibía. Saben de que los gnósticos son los más viejos que existían en la religión más antigua. Eso estaba desde que el apóstol Juan recibió la revelación. Ya estaban ellos. Así es que aquí a él no le interesaba y él lo recibía y él les explicaba el evangelio. ¿Por qué? Porque tenía el poder de Dios. Conocía la palabra. ¿Y qué tanto conoce usted la palabra para poder hablarles a los mormones o a los testigos que llegan a su casa? Mejor no les abrimos, porque nos van a dejar pachitos. Cuando nos empiezan a hablar, mire, y es que no hay infierno. Ah, pues sí, voy a ir ahí, dice, como eso. Es lo que le dicen para que usted llegue. Que no hay infierno. Si un Dios de amor no va a condenar a nadie. Eso es lo que le dicen. Y entonces dice usted, qué bonito aquí que no hay infierno, entonces puedo darme gusto pecando. Porque la paga del pecado es la muerte, así es que tenga cuidado.
terminemos ahí en el 31, pues. Dice, predicando, dice, el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Qué quiere decir? Que hasta ahí el enemigo lo dejó en paz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final de todo lo que el enemigo hizo, con aquellas trifulcas que hacía, los relajos para poder destruirlo, cuando él predicaba, ahora dice que no había impedimento. Porque eso es lo que va a haber en su vida. Cuando usted y yo tengamos una buena relación con Dios y a cada rato nos comuniquemos con Dios. Así estaba confiado el apóstol Pablo de que Jesús estaba con él y nadie iba a estorbar lo que él quería que hiciera. Entonces Dios así va a hacer en su vida, no le va a estorbar, pero para hacer la obra de Dios. No va a haber ningún impedimento, no va a haber nada a quien se oponga, pero usted tiene que aplicarse en la obra de Dios. ¿Qué es lo que hacía el apóstol Pablo? Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente, en público y sin impedimento. No había impedimento de que le dijera, mira, aquí no puedes predicar. Ahí lo podía hacer libremente. Tenía el permiso de las autoridades y sobre todo el respaldo de Dios, que es lo que usted y yo tenemos que tener. ¿Qué es lo que queremos? El respaldo de Dios. ¿Para qué? Para ser usados como instrumentos de Dios, pero para la obra de Dios. No solo para beneficio de esta tierra, ¿verdad? O para cosas materiales, sino para las cosas espirituales. El reino de Dios dice que predicaba, ¿verdad? Y predicando el reino de Dios, dice, y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. La gloria es para Dios. Y Dios, eso es lo que quiere con usted y conmigo. Que tengamos una buena relación con Él y que Él nos va a respaldar si nosotros hacemos su obra de predicar el Evangelio. Así que, hermanos, la gloria es para Dios, que ahí hemos dado fin a este libro, al libro de los Hechos, el libro donde es el Espíritu Santo el que obra, donde hizo muchos milagros, donde también se vio el juicio de Dios allá en Hechos 5, donde dice que mató a un hombre y a una mujer. ¿Por qué? Porque le engañaron a Dios. No le dieron todo lo de la venta de la casa. Ananías y Zafira fueron muertos por el poder del Espíritu Santo, por haberle mentido. Así que usted y yo en ningún momento tratemos de mentirle a Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere que usted y yo seamos bendecidos, o seamos de bendición, y que le sirvamos en la obra de nuestro Dios. Incline su rostro y démosle gracias a Dios por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos dio esta noche de poder exaltar y glorificar su nombre.